Bien, pues vamos a empezar con este bolso tan bonito. Vamos a necesitar 2 veces el patrón en tejido de forro, 2 en tejido exterior y 2 en fieltro. Es lo que yo estoy utilizando, pero podéis utilizar cualquier tipo de estabilizador que tengáis. Es solamente para darle un poquito de cuerpo. Mirad, el patrón lo vamos a poner en esta posición y lo vamos a marcar con margen de costura. Vamos a recortar también este trocito que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger el forro y vamos a unir las 2 piezas y vamos a coser hasta el final de ellas, hasta aquí, y después coseremos esta parte de aquí. Ahora os enseñaré cómo hacer este cierre, pero en un principio primero los laterales y después el bajo. Esto por un lado. Por otro lado, yo estoy utilizando tejido de algodón para el forro y también tejido de algodón para la parte exterior. Es un tejido que parece vaquero, pero súper finito, es muy delgadito. También aquí lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a poner nuestro patrón, vamos a marcar la parte del fieltro y vamos a hacer una costura. Vamos a coser como a un par de milímetros por la parte exterior de donde tenemos marcado, porque aquí después pasaremos la costura original, pero para sujetar estas 2 piezas y que nos resulte más fácil manejarlas, vamos a coserlo, ya os digo, como a un par de milímetros. Lo coso y vuelvo también y os enseño cómo seguir avanzando. La parte del delantal, yo le llamo delantal, tenemos este patrón. También lo vamos a poner en tejido de algodón doble y vamos a marcarlo todo el contorno. Vamos a coser desde más o menos unos 3 dedos, daremos toda la vuelta y finalizaremos a unos 3 dedos, dejando un espacio abierto para darle la vuelta. Este patrón y estas medidas son para la muñeca Susi, para esta pequeña, para una de mis caprichosas. Está hecho a su medida. Si vosotros tenéis otro tipo de muñecas, tenéis que modificar al menos la parte del delantal, porque hay muñecas que son más delgaditas, más planas, con las piernecillas más largas, o más pequeñas o más gorditas. Ya os digo que este patrón está hecho para ella, a su medida. Si tenéis otra muñeca, simplemente tenéis que modificar las medidas y ya está. Bueno, pues esta parte también para coser a máquina. Por otro lado, vamos a hacer unos lazos. Ya sabéis que yo sin lazo no soy persona. Las medidas y los patrones los tendréis en el grupo de Facebook Taller de Amparo Muñecas con Estilo o en el Taller de Amparo. Y os recuerdo que son gratis. Vamos a cortar 2 trozos de las medidas que os voy a dejar. Y también os voy a dejar un patrón para que hagáis la parte del lazo, la parte final del lazo. Pondremos derecho con derecho la tela doble y vamos a marcar el patrón de esta forma. Haremos coincidir la parte del doblez y marcaremos esta esquinita. Súper fácil, muy sencillo. Y también vamos a hacer otra pieza y lo que haremos será marcar el centro, es como si hiciésemos un bies, marcaremos el centro, doblaremos hacia adentro y doblaremos hacia adentro y haremos a la mitad esta marca. Y ahora coseremos a máquina un pespunte por todo este filito. Yo solo lo voy a coser a un lado, si queréis lo podéis coser a 2, depende, igual ahora voy a la máquina y coso los 2 lados, pero bueno, más o menos eso. Y ya con todas estas piezas me voy a la máquina de coser y vuelvo enseguida. Pues ya están todas las piezas cosidas. Mirad, por partes. Este es el lacito, que ya le he dado la vuelta y ahora veremos cómo se hace. Es muy sencillo. La tira o el asa ya está también cosida a máquina y al final le he pasado 2 pespuntes, uno por cada orilla. El lacito vamos a quitarle el exceso de costura de la parte de abajo, de la parte de la esquinita. Cortamos los hilos y damos la vuelta. Yo lo voy a hacer con ayuda de la brocheta, de la que tiene piquito, y así ya también le sacaré la esquina. Y así ya la tenemos preparada para ponérselo al bolso.
no lo voy a planchar porque quiero un lazo gordito. Si os gustan los lazos más aplastados, le pasáis una plancha por encima y ya está. Yo simplemente lo voy a pasar un poco con los dedos para sacar la costura y nada más. ¿Veis? Quiero que me quede así, que me quede con cuerpo. La parte del delantal vamos a recortarlo el margen de costura. Si no tenéis tijera zigzag, le dais piquetes en la parte redondeada. Y yo igualmente, veis, en la parte de aquí le voy a dar unos piquetes. Y ahora le daremos la vuelta. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y nos quedará así. Vamos a ponerle hacia adentro la parte de abajo y le vamos a pasar una puntada escondida o un pespunte. Yo le voy a pasar una puntada escondida. Ponemos el hilo doble y hacemos el nudo invisible. Pasamos la aguja por el lazo, por la lazada, y cosemos todo este borde. Pues ya está, ya lo tenemos preparado para colocarlo en el bolsito. Si en algunos sitios no han salido bien las esquinas, con ayuda de una aguja, con cuidado, las sacamos. Mirad, el bolso, la parte del forro ya la he cosido. Vamos a hacer también ahora, os voy a enseñar cómo lo he hecho y lo haremos con el delantero, con la parte del cuerpo. Y se cose de forma que las costuras nos coincidan. Queda un remate bastante bonito. Bien, vamos a hacer ahora la parte del cuerpo. Yo ya le he pasado este pespunte a nada, un par de milímetros al lado de donde teníamos cogido este fieltro, y así me va a resultar más fácil colocar todo lo que necesito. Mirad, vamos a recortar la parte de la esquina sin margen de costura. Por la parte del derecho vamos a colocar el delantal. Mirad, vamos a coger una altura de más o menos 2 centímetros desde la parte de la esquina de arriba, ¿vale? Aquí vamos a poner unos 2 centímetros y medio. Vamos a ponerle 2,5. Voy a hacer aquí una marca. Aquí le voy a poner otra marca al 2,5. Y ahora vamos a buscar el centro de esta parte de aquí y el centro de la parte del delantal. Mirad, cogemos la mitad que sería esta, y la parte del centro del delantal, que será esta. Y ahora vamos a hacer coincidir el centro con el centro y los 2,5 centímetros con los 2,5 centímetros. Y aquí
vamos a sujetar. Voy a quitar este alfiler que luego no me pinche. Y aquí vamos a ponerle otro. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser coser. Bien asentado. Vamos a poner un alfiler y vamos a coser este trocito de aquí. Y este trocito de aquí. Vamos a pasar una costura por aquí y por aquí, solamente lo que serían los costados de este delantal. Vamos a buscar ahora el centro de nuestro bolso. Que sería este. Aquí. Y vamos a buscar también el otro centro de aquí, de este lado. Que sería este. Y aquí vamos a colocar las asas, perdón, los lazos. Vamos a cogernos un lacito, vamos a buscar el centro y lo vamos a colocar justo aquí donde está el alfiler. Y vamos a hacer igual aquí con el otro lazo. Buscamos el centro y lo colocamos aquí. Y aquí, igual que hemos hecho con esta parte, como a 2 o 3 milímetros, vamos a coser el asa, el otro asa, y vamos a coser la parte del delantal. Vamos a hacerle aquí estas costuras y estas, y ahora vuelvo con vosotras. Pues ya está cosido. Mirad, veis cómo queda. Aquí abajo en el centro le he dado como 3 o 4 puntaditas o 10 puntaditas, quiere decir como un dedo más o menos, y le he cerrado para que pueda meter bien las piernecillas y no caiga la muñeca y no se pierda. Bueno, pues ya vamos a cerrar este delantero o esta parte frontal del bolso. Vamos a meter los lazos hacia adentro y vamos a coser todo el contorno de este bolso. Y vamos a hacer igual que os comenté antes con el forro. Voy a pasar una costura desde el ancho de costura de arriba hasta abajo. Daré también una costura a la parte del culete y otra a la parte de aquí. Y ahora cuando tenga hecho esto, vengo y os enseño la caja de leche. Mirad, ya lo he cosido y he recortado todo el exceso de costura. Ahora vamos a hacer la caja de leche. Mirad, vamos a abrir por donde tenemos la abertura y vamos a unir estas dos piezas. Vamos a mirar que nos coincidan las costuras y vamos a pasar aquí un pespunte, así de fácil. Esto lo haremos en los dos lados del bolso. Yo voy a hacer este paso
y ya vuelvo con vosotras porque vamos a finalizarlo en un momento. Voy a pasar estas 2 costuras y vuelvo. Pues ya está cosido, mirad, así nos queda, ¿veis? Con la caja de leche ya terminada. Vamos ahora a darle la vuelta y a ponerle el forro y el asita, y ya lo tendremos terminado. ¿Veis? Las costuras tienen que coincidir para que quede más bonito y mejor rematado. ¿Veis? De esta forma, como si fuese una continuación. Bueno, pues ahora vamos a ponerle las asas, o el asa en esta ocasión. Vamos a coger la mitad de nuestra asa y la vamos a colocar en el lateral del bolso. Mirad, vamos a coger aquí en el centro y vamos a poner el asa. La pondremos bien derechita y lo ubicaremos aquí en la otra mitad. Y ahora nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer igual que antes, un poquito más abajo, como unos 3 milímetros de donde tenemos marcado, le vamos a hacer un pespunte solo para sujetarla y ya podremos colocar el forro. Bueno, pues ya están cosidas las 2 asitas, tenemos los lazos. Ahora vamos a ponerle el forro y vamos a poner el derecho de nuestra bolsa con el derecho del forro. Dentro del forro vamos a meterle el lazo y vamos a bajar el asita. Ahora vamos a venirnos a la parte de la costura y vamos a ponerle una costura en otra costura, costura con costura. Haremos igual en esta otra parte. Y también costura con costura. Y vamos a coser todo el contorno del forro, colocando bien todas las asas y los lacitos, y vamos a coser por todo, dejando una parte de atrás sin coser, que será por donde le daremos la vuelta, como unos 3 dedos, y lo haremos desde la costura lateral. Dejaremos un par de dedos, 3 dedos sin coser, y coseremos así, salvamos la zona del lazo. Desde aquí pasaremos como un par de dedos, 3 dedos sin coser, y seguimos dando la vuelta. Ya veis que rápido. Listo, ya lo tenemos hecho. Vamos a recortar todo el exceso de costura y le vamos a dar la vuelta. Vamos a quitar todos los hilos y todo lo que quede por dentro, que quede bien limpito, que luego todo esto se transparenta. Y ahora vamos a darle la vuelta por el trocito que dejamos aquí abierto, que yo he dejado muy poco, por cierto. Abriré un poco más y por aquí giraremos. Vamos a sacar con cuidado de no romper nada.
pues vamos a meter hacia adentro el forro y ahora vamos a ir a la máquina de coser y le vamos a dar un pespunte por aquí, por todo el contorno del bolso. Iremos metiendo el forro y vamos a pasar por aquí una costura. Yo le voy a poner un pespunte del 4,5 porque quiero solamente darle pues eso, ese pequeño toque nada más, pequeño detalle. Y ya de paso aprovechamos y cerramos el agujerito que hemos hecho para darle la vuelta. Metemos la costura y metemos la otra costura justo por la línea que tenemos marcada y así nos quedará perfecta. Pues yo voy a pasarle este pespunte por todo el contorno y estará terminado este bolsito. Bueno, pues ya está terminado, ya lo tenemos hecho, ¿veis? Con su cajita de leche bien bonita que le da una amplitud. Y ahora vamos a poner a nuestra pequeña Susi dentro del bolsito, a ver cómo le queda. Podemos hacerle, si queréis, también este lacito que yo lo quiero traer hacia adelante. De esta forma se cerrará el bolso y ahora le haremos una buena lazada. Así. Queda súper bonito, la verdad. Vamos a poner a nuestra pequeña aquí dentro y así se puede ir al parque con su nueva mamá. Vamos a meterla dentro. Le sacaremos las piernecillas y le meteremos los bracitos por el delantal. Y así, de esta forma tan graciosa, nos queda nuestra pequeña, que la verdad es que está súper bonita. Vamos a bajarla un poquito, así, para que le caigan bien los bracitos y pueda moverlos sin ninguna dificultad. Le bajaremos también el pololo, pues así nos queda. Mirad qué bonita y qué simpática. Se hace súper rápido y la verdad es que tanto para vender como para regalar es un dulce. A mí me gusta mucho y sobre todo pensando en las pequeñas princesas que todas tenemos en casa. Este lacito, cuando ya la nena tenga colgado su bolsito, le quedará mucho más armado. Voy a hacer esta lazada un poquito más grande. Así. Y los lacitos caerán sobre nuestra pequeña caprichosa. Pues así nos ha quedado este proyecto, que es sumamente bonito y fácil de hacer y sobre todo divertido para las princesas de la casa. Pues una vez que ya la tenemos preparadita, mirad, aunque cojamos el bolsito colgando, la muñequita no cae, ¿veis? Se mantiene sin ningún problema. Pues espero que os guste, espero que lo hagáis. Y espero sobre todo que os hayáis divertido tanto como yo haciendo a esta pequeña y a su bolsito para irse al parque. Gracias por vuestro apoyo al canal
por compartir mis vídeos, por vuestros comentarios tan bonitos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, chao.